tu palabra santa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, buenos días. Es un gusto para mí estar nuevamente acá, ver caras de hermanos y amigos de mucho tiempo y nuevos también, aunque por el barbijo a veces no distinguimos. Gracias a Lucas, a Diego, al equipo de alabanza, realmente nos ha llevado a ese punto donde ya no hay que hablar nada. Hay que hacer silencio frente a la presencia de nuestro Señor. Qué lindo eso. Y gracias, Marcelo, también por la presentación, aunque muy exagerada. Bien, vamos a ver el tema de hoy. Para ello, allá, ¿quién es? Luisito. Vamos a empezar con un pasaje. El pasaje está en Filipenses, capítulo 2, desde el verso 5 al 11. No me está saliendo acá. ¿No importa? Ya lo esperamos. Vamos leyendo allí. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, o no se aferró, no se tomó esa atribución como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, gracias, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Quiere escuchar un amén? Amén. Y otro versículo más. Mire qué interesante este versículo. Romanos 8, 9. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Que el Señor bendiga estos pasajes. Este pasaje que escribe el apóstol Pablo a los filipenses era usado como una canción, así como nosotros alabamos aquí con diferentes canciones, era usado como una canción en la iglesia primitiva. Y el versículo central, o el versículo cúlmine de esta canción era: toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en este texto, en el contexto de esta canción, de este poema, la palabra clave sin duda que es Señor. Veamos un poquito ese contexto. La próxima, por favor. En primer lugar, nos está hablando de la humillación del Señor. Dice que Él se humilló, aún siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo. ¿Saben? El Señor Jesucristo, antes de nacer ya era Dios. Usted lo ve en la palabra de Dios. Antes de nacer era Dios. Dice un pasaje: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Señor Jesús, antes de venir aquí a la tierra, ya era Dios. Y aún así no se aferró a esa posición de ser igual a Dios. Se desprendió de su condición de Dios y vino al mundo como hombre. En la condición de hombre, el Ser Supremo y Creador se hace criatura para venir a este mundo.
Existen seres, entre los seres creados, nosotros catalogamos a seres superiores e inferiores. Ustedes, lo que saben un poco de biología, saben que en la escala del reino animal hay seres inferiores y otros seres superiores o más complejos, hasta llegar al hombre, que es la creación suprema de Dios. Si yo le dijera a algunos de ustedes, dejarías de ser hombre y te transformarías en un perro, en un gato, en conejo, seguramente usted y yo diríamos, no. Mi naturaleza propia es evolucionar, crecer, ser cada vez mejor, nunca ser inferior. Yo soy hombre. ¿Sabe qué pasa en ese momento? Nos estamos aferrando a la condición de hombre. No queremos ser menos que eso. Y si aún nos dijeran, no quieres ser un insecto, mucho más, nos resistiríamos porque nos aferramos a esa condición. Dios se hizo hombre, su salto de humillación fue mucho más que estos ejemplos de cualquier ser creado. En este caso, el creador se hace criatura. Descendió, se humilló y vino a este mundo. Ahora, otro punto, estando en la condición de humillarse y de hacerse hombre, él podría haber dicho, bueno, está bien, soy hombre, pero al mismo tiempo soy Dios. Y eso está apoyado de una manera certera en la Biblia. Así que he venido para que me sirvan. Pero él no. Dice la palabra que él no vino para ser servido, sino para servir. Se humilló más aún. Se humilló haciéndose hombre y ahora se humilla haciéndose siervo. Y vemos toda la vida del Señor Jesús tomando esta forma de siervo, de servicio. Recordemos ese hecho en ese aposento cuando él lavó los pies de sus discípulos, un acto que estaba reservado para los esclavos, para los siervos más indignos. Siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo. Pero hay otro escalón más en el descenso del Señor que nos muestra este pasaje. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, una muerte maldita, según las Escrituras. Él cargó el Calvario, la cruz, y fue el Calvario y la maldición sobre sí. Fue hecho pecado por nosotros y hemos estado alabando al Señor y dando gracias por eso. Primer punto entonces, qué diferente a nosotros. Qué diferente a mí y quizás a vos, que siempre buscamos ser más, ascender, estar por encima de alguien. Los discípulos son un fiel ejemplo de nosotros. Señor, concédenos que estemos a la derecha de tu reino, a la derecha de tu trono en el reino. Todos te van a mirar a vos, Señor. Quiero que me miren a mí también. Señor, ¿quién de nosotros es el mayor? Era la preocupación de ellos. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Sin embargo, el Señor nos dice ejemplo. Les dijo a ellos y nos dice a nosotros, he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el apóstol dice acá en esta canción, tengan ese mismo sentir. En segundo lugar, hemos visto la humillación. Dios le exaltó hasta lo sumo, ahora viene la exaltación. ¿Por qué? Porque el Señor se lo dijo. El que se humilla será exaltado y eso lo cumplió hasta con su Hijo. Y el que se ensalza será humillado. Y el Señor Jesús en su exaltación recibe del Padre dos cosas. En primer lugar, el lugar sumo, lo exaltó hasta lo sumo. Sumo viene de sumar, de la suma de todas las cosas, lo máximo, lo completo. Es el lugar donde puso el Señor, el Dios Padre al Señor Jesús. Y en segundo lugar, recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y frente a este nombre, dice, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos,
¿Quiénes están en los cielos en este momento? Los ángeles y todos los salvados. De los que están en la tierra, ¿quiénes están en la tierra en este momento? Sus hijos y los que no son sus hijos. ¿Quiénes están debajo de las tierras? Los demonios y los condenados. Todos un día doblarán sus rodillas y proclamarán ante el nombre del Señor Jesús. Ese día no habrá otra, será por obligación. Gloria a Dios que hoy hay muchos que doblan sus rodillas de voluntad propia. Todos los seres del universo doblarán sus rodillas ante este título supremo. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el nombre sobre todo nombre. Busquen las bibliotecas, busquen la web, busque cualquier nombre importante en la historia de la humanidad y verás que el Señor está por encima de todas las cosas. El Señor tiene muchos nombres. La palabra de Dios nos muestra muchos nombres del Señor. Es el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana, el resplandor de la gloria de Dios, el sol de justicia, es el buen pastor, el redentor. Quizás usted está acordando algunas cosas. Es el Padre amado, el admirable, el consejero, el Salvador. Pero hay uno que es sobre todos esos, mis hermanos y mis amigos. Hay un nombre que va mucho más allá de eso, que nosotros a veces nos emociona y con amor decimos y nombramos al Señor. Nombramos a Jesús, es el nombre del Señor. Es el nombre que el Padre le ha dado una vez resucitado, exaltado y sentado en la gloria de Dios. Es en la majestad de las alturas. Ese nombre es Señor. Y ante ese nombre se doblarán todas rodillas. Por eso decimos que Jesús es un nombre histórico. Es más, muchos humanos se pueden llamar Jesús. Yo conozco algunos. Cristo es el nombre profético. Y Señor es el nombre supremo. Amén. Señor Jesucristo. Hoy la palabra del Señor, la palabra Señor, se usa para cualquier persona cuando queremos demostrar una señal de respeto, ¿verdad? Pero antiguamente no. No a todos se los llamaba así. Era un título especial que poseían determinadas personas. Pablo escribe este pasaje en el idioma griego. Y en el idioma griego, Señor es Kyrios. Por favor, la próxima. Kyrios. ¿Qué es esto del Kyrios? Ahí habla de que Jesucristo es el Kyrios. Para traducir y entender esta palabra, tenemos que remitirnos a los conceptos de jefe, de dueño, de amo, de la máxima autoridad. Eso es lo que significaba Kyrios o Señor. Por eso cuando alguien confesaba que Jesucristo es el Señor o es el Kyrio, estaba diciendo que era el jefe de él, el que mandaba en su vida. El dueño, el patrón, el amo, era el propietario. Y esa persona era propiedad del Kyrios. Todo lo que era y todo lo que pertenecía era de su Señor. Y esta palabra está muy relacionada con su antónimo, o sea, lo contrario de Kyrio, que es esclavo. Otro término que ha perdido un poco vigencia, porque ya no, supuestamente está abolida la esclavitud. Pero antes era muy entendible ese, porque no había Kyrios si no había esclavo, o viceversa. Y el amo Kyrio era dueño de la vida del esclavo. Tenía la facultad hasta de quitarle la vida. Y en los días del Imperio Romano, Kyrio se usaba en dos sentidos, en dos maneras. En primer lugar, la que ustedes tienen ahí a la izquierda, un Kyrios en minúscula, que eran estas personas ricas o una autoridad en el imperio que tenían muchas propiedades, que tenían esclavos bajo su autoridad. Y por lo tanto la contraparte del Kyrios era el esclavo,
Así como no podía haber una esposa sin esposo, ni un padre sin hijos, no podía haber un Kyrios sin esclavo. Y la vida del esclavo era dar fiel cumplimiento a lo que decía su señor. La frase más frecuente de un esclavo es: ¿qué dice mi Kyrios a su esclavo? Por eso el apóstol Pablo dice que él era esclavo de Jesucristo. Yo también soy un esclavo, aunque no de los hombres, dice en la palabra de Dios. Tengo un Kyrios, soy esclavo de Jesucristo, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo que ahora tengo, lo tengo por basura. Él es mi Señor. Y fue así. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo el apóstol Pablo cuando se convirtió? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue su Señor toda la vida. En esa época, cuando un esclavo escribía una carta, había muchos esclavos que estudiaban, se los preparaba, escribía una carta, debía firmarlo con su nombre y agregar esclavo de. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas escribe estas cosas: esclavo de Jesucristo, y no mentía. Pero había otra forma en que se usaba la palabra Kyrios en el imperio, es el Kyrios con mayúscula, en el sentido absoluto del término. En todo el imperio romano había una sola persona digna de poseer el título máximo de Kyrios con mayúscula, y era el César, el emperador. El César es el Kyrios. Todo el imperio debía confesar esto. El César es el Kyrios, el César es el Señor. Cada vez que se encontraba en el vasto imperio romano un ciudadano romano con otro ciudadano, el saludo era eso: el César ese es el Señor. Y el otro le contestaba: el César es el Señor. Imagínense cuántas veces por día se repetía esa palabra a lo largo de todo el imperio. Pero de repente, alguien se encontraba con la respuesta: no, el Señor, Jesucristo es el Kyrios. Jesucristo es el Señor. Y le costaba la vida. Podía morir. Bueno, seguramente todas estas personas recordaban las palabras del Señor Jesús en Mateo 10:32, la próxima. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Era cosa seria confesar que el Señor, que Cristo era el Señor, que Jesucristo era el Señor. El César era el Kyrios de todo el imperio romano, el jefe, el dueño de todo. Él disponía de cada persona y viene como quería. Quizás usted lo ha leído o lo ha visto en alguna película. Pero en ese momento otro imperio comenzaba a surgir allí en el mundo. El imperio del Señor Jesucristo, el reino de Dios. Y el evangelio era predicado en la base del señorío de Cristo. Y las iglesias se establecían en esta base: Jesucristo es el Señor. Y cada persona que se agregaba a la iglesia reconocía a Cristo como el Señor de su vida. ¿Cómo evangelizaba el Señor Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo se acercaba a alguien, se acercaban con amor, con ternura, con gracia, pero lo ponía ante una disyuntiva a cada persona. O entraba en el reino o se quedaba afuera. ¿Y cómo entraban en el reino? Sujetándose a las leyes del reino, reconociendo al Señor como el Kyrios. Y vamos a ver tres ejemplos. Vamos a ver tres ejemplos de esta sujeción que hubo al Señor, al Kyrios. En primer lugar, la próxima, Simón y Andrés. El Señor Jesús en su ministerio está caminando por Capernaum, en Galilea,
se acerca al mar. Allí en el mar se encuentra con dos pescadores, dos hombres rudos que reniegan ahí con sus redes, curtidos por el sol, curtidos por el viento, curtidos por el agua. Va la comitiva del Señor Jesús y de repente se para y los mira. Se cruzan sus miradas. Y Cristo lanza esta orden. Vengan conmigo y los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué habrán visto ellos en ese momento? ¿Qué habrán sentido? Seguramente habrían escuchado del Señor Jesús, pero quizás nunca esta presentación tan directa. Nada de dar vueltas. Muchachos, si ustedes vienen conmigo, los puedo entrenar un poco y ¿saben qué? Después van a conseguir ser pescadores de hombres, van a atraer gente. Quizás puedan hacerlo esto. ¿Quién de ustedes quiere ser pescador? Levante su mano. Él fue directo. El Señor. Vengan conmigo. Pedro, Simón y Andrés entran frente a una orden. ¿Se obedece o no? No hay otra. Quizás su rebelión interna les dice, pero ¿quién es este? ¿Quién es este que me viene a disponer de mi vida? ¿Quién es este que me viene a decir que deje lo que yo hago siempre y le siga? Quizás si ellos tuvieran que dar testimonio hoy dirían, en ese momento, desde ese momento fue el Señor Jesús Cristo fue mi dueño y lo sigue siendo y dejé todo. Él es mi Kyrios. En segundo lugar, Mateo. El Señor está también allí, caminando, en el mismo pueblo. Sana, hace una sanidad a un paralítico. La gente queda maravillado, le sigue. Va con su comitiva por la calle. De repente en una vereda hay un cartel. Se cobran los impuestos para el imperio. Hay un hombre sentado ahí detrás de una mesa calculando, haciendo cálculos, cobrando. Algunos en la cola esperando su turno para pagar. Y el Señor se detiene. Y dirige su mirada a Mateo y todos los acompañantes del Señor también. Y Mateo se siente observado y despreciado. Seguramente despreciado, estaba haciendo un trabajo indigno, cobrándole impuestos a sus compatriotas. El Señor lo mira con ternura y con firmeza. Y le dice, sígueme. Sígueme. ¿Qué, Señor? Para, Señor. ¿Por qué no me explica un poquito más el plan? Debe haber algunos pasos. Debe haber algunos detalles. Sígueme. Sígueme. ¿Por qué seguirle? Mateo quiere responder, pero no puede. Hay algo en su interior. Resuena esta orden, pero piensa, ¿para qué? ¿Por qué mejor no le digo que venga cuando cierre la oficina y charlamos un poco más y me explica un poco más la propuesta? Pero no puede. Le digo que venga quizás a fin de mes cuando ya cierre todos los balances de mis informes y presente mi renuncia. Hay una lucha en él, como siempre hay en nosotros, de su personalidad. Se resiste a obedecer. Eso que no se sujeta a Dios, pero al fin se rompe. Pero al fin se rompe y decide obedecer. Mateo se pone en pie, empuja la mesa y comienza a seguir al Señor Jesús. Quizás en la esquina encuentra a su jefe, tomando un café. A veces los jefes mientras trabajamos están tomando un café, ¿no? ¿A dónde vas, Mateo? ¿Has dejado el lugar? ¿Vas a volver? No. Ahora Él es mi jefe, es mi Kyrios. Él manda en mi vida. Está loco Mateo, ¿eh?
Para el mundo es una locura. Cada vez que obedecemos al Señor, cada vez que ponemos al Señor ante cualquier otra cosa, para el mundo siempre va a ser una locura. Y en último lugar, Zaqueo. Quizá usted conoce esta historia. Este peticito que deseaba tremendamente ver al Señor Jesús, que sabe que va a pasar por esa calle, que se la ingenia para subir a este árbol y espera este gran momento donde pasa el Señor Jesús. Lo que menos imagina él, que justo frente al árbol se pare el Señor, que levante su mirada y que lo mire. Su corazón palpita, al fin puede verle y escucharlo, pero al mismo tiempo se pone colorado. Todos están mirándole. Imagínese, Zaqueo, más colorado, sabe mi nombre. ¡Qué vergüenza! Bájate, rápido, que voy a ir a tu casa hoy. No le dice, ¿puedo entrar a tu casa, Mateo? ¿Me invitarías hoy a tu casa? ¿Me recibirías? Otra vez es el Señor el que está dando la orden. Otra vez el que está poniendo frente a una disyuntiva. ¿Qué pasaría si yo le dijera a alguno de ustedes después de la predicación voy a ir a la casa a comer lo que han preparado o que están por preparar? Bueno, hay muchos que me quieren acá. No me harían problema, pero quizá lo pensarían. ¿Pero qué se piensa? ¿Quién lo invitó? Zaqueo está ahí arriba del árbol, a punto de bajarse. Más bien está a punto de entrar en el reino. Si baja, entra. Si se queda, no. Está turbado, no sabe qué hacer. Pero esa tendencia a no sujetarse a Dios comienza a quebrarse hasta que se rompe y baja y va corriendo a su casa. Pero falta algo todavía. Querida, vayan a su casa llevando unos amigos sin avisar, a ver cómo les va. ¿Qué pasa, Zaqueo? Preparemos todo que viene Jesús. Y se viene con varios muchachos. ¿Qué? ¿Por qué no me avisaste? ¿Quién lo invitó? ¿Vos lo invitaste? Y se invitó solo. ¿Cómo que se invitó solo, Zaqueo? ¿Quién es el dueño de la casa acá? ¿Quién es el que manda? Y Zaqueo debe haber bajado su cabeza. Ahora manda él. Ahora es él el que manda. Él es mi Señor. Y llega el Señor. Y sabemos lo que pasó, ¿no? Se sienta a la mesa, disfruta, y Zaqueo se pone en pie y dice, bueno, voy a dar los bienes a los pobres y al que le robé le voy a devolver 4 veces. Ahora otro es el que manda, no soy ya yo. Y el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, es una prueba de la salvación. Sujetarse al señorío de Cristo. Hoy ha venido la salvación a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No todos responden así, ¿verdad? Hay ejemplos en la palabra que tampoco, no todos respondieron al pedido, al mandato del Señor. Porque Él ordena, pero no obliga, no exige. Él deja que decidamos. Por eso, la próxima, por favor. ¿Es el Señor Jesucristo el Señor de nuestra vida? ¿Es el Señor de tu vida? Creo que muchas veces es la razón por nuestra debilidad y frialdad en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Creemos muchas verdades referentes al Señor Jesús, que son verdades tremendas. Él murió por nuestros pecados. Él es el Salvador. Él resucitó y vive y reina y ningún enemigo se levanta contra Él.
Él murió por nuestros pecados. Oramos, Él responde a nuestras oraciones. Pero es nuestro Señor. Le hemos reconocido como Señor y amo absoluto, dueño de todo lo que somos y lo que tenemos. Nos convertimos reconociendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Gloria a Dios por eso. Pero ¿saben qué? La iglesia primitiva se convertía reconociendo a Jesucristo como el único Señor en sus vidas. En las cartas de Pablo, lea las cartas de Pablo, lo que le gusta estudiar la Biblia. Solamente se menciona 3 veces al Señor Jesús como Salvador. Sin embargo, se menciona más de 300 veces a Jesucristo como Señor. ¿Cuál es la palabra que más usamos nosotros? ¿Cuál es el concepto que más usamos? Dice Romanos 10, 8, 9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Señor hace nuestra obra internamente, todos lo sabemos bien, pero la expresión de que Él es nuestro Señor con nuestra boca y con nuestra vida confirma nuestra salvación. ¿Por qué cayeron nuestros primeros padres? No robaron. No había a quien robarle todavía. No mataron. Eso viene después. No blasfemaron al Espíritu Santo. Ni un montón de otras cosas. En un momento dejaron de estar sujetos a la voluntad de Dios. Y tuvieron la infeliz idea de hacer su propia voluntad. Lo que diríamos en tucumano, y yo hago lo que quiero. Y esa es la esencia del pecado. La rebelión contra Dios. Y ese es el pecado que predomina en el mundo. Y la palabra de Dios dice que en los futuros, en los últimos tiempos, el pecado se multiplicará. Y este pecado se va a multiplicar más aún. No reconocer a Cristo como Señor. Tristemente este pecado nos ha contagiado en algunas áreas de nuestra vida. Pueden parecer pequeñas, pueden parecer cotidianas, pueden ser domésticas, pero nos ha contagiado. Podemos leer la palabra, podemos orar, podemos testificar, ganar almas, predicar, hacer milagros. Sin embargo, seguir haciendo en muchas cosas nuestra voluntad. Dice Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y terminando ya, hay un versículo que lo sabemos y lo repetimos mucho, ¿eh? La oración modelo, el Padre Nuestro. Dijo el Señor, cuando oréis, decid, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y hay dos aspectos de esto, ¿no? De este versículo.
Uno es un aspecto escatológico, profético. Sabemos que en algún momento va a venir el Señor acá y va a consumar el reino. Pero hay otro presente, hay otro para hoy, hay otro para vos y para mí hoy. Señor, hágase tu voluntad. Señor, reina en mi vida. Sé Señor de mi vida. Sé Señor de mi hogar. Sé Señor en mi negocio, en la escuela, en la facultad, en el trabajo, en donde vivo, en donde yo esté. Señor, hágase tu voluntad. Señor, venga tu reino. Y pongo nuevamente este versículo. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Todo lo demás está bien y lindo. Todo lo demás es hermoso. Él nos cuida, nos guarda, nos protege, nos perdona, derrama su gracia sobre nosotros, nos acepta, nos capacita, nos envía. Todo bárbaro. Pero ahondemos, profundicemos. Mi hermano querido, mi amigo, profundice. Para esto murió el Señor y resucitó. Para ser Señor de los vivos y de los muertos. Jesucristo es el Señor. Y mientras pasan los chicos acá, yo voy a pedir que allí donde está incline su rostro. Creo que hoy, una vez más, el Señor nos pone ante esa disyuntiva, ¿no? De que Él sea mi Señor o no lo sea. Y quizás aquí en este lugar, en este auditorio, mis queridos, haya alguien que aún no ha respondido al llamado del Señor a que sea su Salvador. Quizás todavía nunca le ha dicho al Señor que quieren que sus pecados, su vida pasada sea perdonada, limpiada. Quizás hoy es el momento, hoy es un momento de reconocer al Señor como Salvador. Puedes decirle ahí: Señor, te recibo como mi Salvador. Creo en tu obra bendita en la cruz. Perdona mi pecado y entra en mi corazón. Quizás hay alguno aquí en esta noche que ya es del Señor, como lo soy yo, como lo somos la mayoría. Ya lo hemos recibido como nuestro Salvador, ya estamos salvos, no se preocupe, eso no se pierde. Somos sus hijos y vamos a gozar por toda la eternidad, pero puede haber algunas áreas de nuestra vida, algunas cosas en las que Él no es el Señor. No, eso no me lo toqué, Señor, esto es mío. Este sueño es mío, este negocio es mío, esta prioridad es mía, yo la pongo. Esta cajita que tengo guardada acá, esta cosita es mía, no. Hoy quizás sea el tiempo para que Él sea Señor de eso. Quizás algunos de ustedes hoy el Señor le ha hecho un llamado, Capaz que hay un llamado específico del Señor para algo. Y te está poniendo en una disyuntiva.
No hay otras. Es sí o no. Y Él quiere ser Señor en eso. Él quiere ser el Señor. Y lo quiere ser ahora, ¿no? El día de mañana todos van a doblar las rodillas. Ahí no. Como dicen, no tiene gracia ahí. Ahora es el tema. Así, ¿por qué no te pones de pie? Mientras los chicos cantan esta canción. Me gusta esta canción, la frase que dice: mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Está hablando del alma, ¿no? Dicen los que saben que el alma es todo lo que hace nuestra personalidad. Es nuestra mente, nuestro intelecto, nuestros sentimientos, es nuestra voluntad. Y el espíritu ya lo salvó el Señor. Pero ahora falta lo otro, o quizás esté faltando lo otro. Toda nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros sentimientos sujetos al señorío del Señor. ¿Podemos empezar?